Hola, hola a toda Colombia y también a las personas que se conectan desde diferentes partes del mundo. Bueno, yo les quisiera aclarar que en la dinámica del día de hoy vamos a trabajar de la siguiente forma. Antes, mi nombre es Daniel Ocampo. Yo voy a estar como moderador. Tenemos como invitado especial al presidente de la Federación Mundial de Sordos y en esta ocasión yo voy a hablar en señas internacionales. Se preguntarán ustedes por qué Daniel no utiliza lengua de señas colombiana. Pues en este caso tenemos un intérprete de lengua de señas colombiana que acompaña al espacio, que va a poder también mediar la comunicación con las personas sordas usuarias de lengua de señas colombiana aquí en el país. Bueno, pues como ustedes saben, desde la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, hemos trabajado durante muchos años en la promoción de esta semana tan especial para nosotros, la Semana Internacional de las Personas Sordas. Desde FENASCOL, nosotros quisimos trabajar este año en un tema muy importante, el derecho a la accesibilidad en lengua de señas. Y por esa razón, invitamos al presidente de la Federación Mundial de Sordos, ¿sí? Al presidente de la WFD, que también pues sabe que FENASCOL hace parte de la federación como un miembro más. Gracias, Daniel. Gracias a FENASCOL por invitarme a este gran momento en el cual nos encontramos para hablar acerca de la comunidad sorda colombiana, de Latinoamérica y también del todo el mundo. La Federación Mundial de Sordos cuenta con asociaciones que están dentro de ella, asociaciones de personas sordas, y cuyo fin es buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas sordas alrededor de todo el mundo. Nosotros somos ese ente que se encarga pues también de dar esa línea técnica a todos nuestros miembros en los diferentes países. Contamos con 125 miembros en estos momentos alrededor del mundo. Somos la organización que cuenta con más organizaciones de personas con discapacidad en el mundo. ¿Y esto es por qué? Porque precisamente la comunidad sorda alrededor del mundo ama ese movimiento asociativo, ama el poder apoyarse y el poder estar unidos trabajando. Que se sienta esa identidad de la persona sorda, nos sentimos identificados con ese movimiento asociativo y pues como tal la WFD pues también se siente muy grata, muy contenta de contar con las asociaciones o federaciones miembros. Y es precisamente esto lo que nosotros buscamos, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas sordas, impulsar los derechos de las personas sordas, y lo hemos hecho ya con todos nuestros 70 miembros. Sí, nuestros 70 miembros en estos momentos, entonces pues qué bueno poderlos tener. Bueno, pues muchas gracias al presidente de la Federación Mundial de Sordos por compartirnos la información. Nosotros como Federación Nacional de Sordos de Colombia tenemos 37 asociaciones a nivel nacional que hacen parte de la federación. Y al igual que ocurre en el mundo, también somos uno de los movimientos asociativos más numerosos a nivel nacional. Entonces, creo que estamos en línea, trabajando juntos y siempre trabajando en pos de los derechos lingüísticos de la comunidad sorda, por los derechos al acceso de la lengua de señas colombiana en este caso. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este conversatorio. Es un conversatorio informal donde queremos también conversar sobre diferentes temas. Y la primera pregunta con la que quiero abrir este espacio es, la Federación Mundial de Sordos establece a nivel mundial una semana internacional de las personas sordas. ¿Por qué ocurre esto? ¿De dónde surge la iniciativa? Bueno, esta Semana Internacional de la Persona Sorda es muy importante. Queremos demostrarle al mundo, a todas las personas oyentes, a los gobiernos, a todas las personas
ese empoderamiento de la persona sorda y el llevar la bandera de las personas sordas a todo el mundo, a que se propenda por la inclusión, por la igualdad de las personas. Y es que esta semana no es reciente, esta celebración ya viene desde 1958. Se instituyó por primera vez en el año de 1958. Recuerdan que precisamente en ese año las personas sordas querían siempre desde ese momento mostrar su identidad, mostrar quién es la persona sorda, porque muchas personas no las estaban visibilizando. Entonces, a través de esta celebración y de esta semana, buscamos visibilizar a la persona sorda y buscar pues que se cumplan los derechos de las personas sordas en este caso. Y pues todos los años vamos avanzando en este aspecto. Nos sentimos muy gozosos precisamente de que tengamos nuestra identidad, de que nuestros derechos vayan mejorando, de que las cosas vayan mejorando. Y es un gran orgullo para nosotros poder tener esta situación. Encontrar que estamos en igualdad de condiciones con personas oyentes. Eso es lo que buscamos en el mundo. Y es que precisamente en el mundo se han hecho muchas campañas, ¿no? Millones de campañas para visibilizar a la persona sorda, mostrar la lengua de señas también, mostrar también lo que son los niños sordos. Queremos mostrar todos estos aspectos de la comunidad, mostrar nuestra identidad y que muchas personas la puedan entender, comprender a través de esta visibilización que queremos hacer, que tenemos nuestros propios aspectos culturales, que tenemos nuestra identidad, que nuestro patrimonio que demuestra lo que es la comunidad sorda. Y precisamente el tema de la Semana Internacional de la Persona Sorda habla de accesibilidad. Las organizaciones de las personas sordas buscan precisamente esa accesibilidad y que nosotros como personas sordas pues se demuestre que no tenemos una deficiencia o un problema, sino que ese problema se encuentra es en el ambiente. Esa barrera es la que encontramos en el ambiente. Por eso estamos hablando de accesibilidad. Bueno, aquí en Colombia hace varios años, en el año 2000 aproximadamente, realizamos las primeras actividades desde la federación en el marco de la celebración anteriormente del Día Internacional y actualmente de la Semana Internacional de las Personas Sordas. ¿Sí? Pero esto surge desde el año 1958, mucho tiempo atrás. Bueno, eso te quería comentar. Y es que es bueno, importante saberlo. ¿Por qué se hace en ese mes? ¿Lo sabes? ¿Por qué se hace también en esa semana? Tengo entendido que es por la primera vez que se realizó un congreso de la Federación Mundial Así de es, Sordos. correcto. Fue el primer congreso de la Federación Mundial de Sordos que se realizó en esta tercera semana. Entonces nos recuerda a nosotros ese momento de encuentro internacional de las personas sordas en todo el mundo. Bueno, tengo una siguiente pregunta acerca del Día Internacional de la Lengua de Señas, de las lenguas de señas. Sí, esto sí es muy reciente, no es una celebración que se haya instituido hace muchos años. ¿Por qué surge el Día Internacional de la Lengua de Señas y se establece el 23 de septiembre? Se decidió iniciar precisamente en este congreso y decidimos mostrar en este congreso con todos los miembros que teníamos en ese momento y en septiembre pues que fuera ese mes de la persona sorda y esa semana. Porque precisamente en 1951 tuvimos esa fundación, pero ya después de eso, el 23 de septiembre se estableció el Día Mundial de la Lengua de Señas. Ahora bien, entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado después de eso? Para que hagas 69, cuentas. espérame, ¿69 años? 67. Ah, bueno, 67. Exactamente, y el próximo año llegaremos a nuestro año número 70. Estamos en el 69. El próximo año será el año 70 de esa celebración.
El 23 de septiembre, pues fue ese primer día y estábamos hablando precisamente de las lenguas de señas. Y es un día muy especial precisamente porque la Organización de las Naciones Unidas también reconoció las lenguas de señas como idiomas. Se empezó a reconocer, a dar el reconocimiento a las lenguas de señas, también se empezó a promover que existiera esa accesibilidad a través de los servicios de interpretación y demás. Los miembros pues fueron documentando todos estos procesos del 2014 en adelante, los demás años que vinieron, entonces apoyaron que este establecimiento fuera de ahora en adelante en ese mismo día en todo el mundo. Con el apoyo de 120 países lograron eso ante la ONU. Y es que eso es lo que nosotros buscamos, que se busque ese reconocimiento por la persona sorda y por la lengua de señas. Eso es lo que nosotros hacemos con promover nuestras campañas y nuestras semanas, que los gobiernos puedan entender lo que se trata de esta inclusión y que también se unan a la campaña que nosotros hacemos siempre. Precisamente este año la Federación Mundial de Sordos ha tenido precisamente, ha acordado que dentro de esas políticas alrededor del mundo se pudiera hablar con los entes gubernamentales, con presidentes, con ministros y demás, y solicitar que exista también la lengua de señas, ese reconocimiento a la lengua de señas en los diferentes aspectos o en los diferentes espacios de los gobiernos. Que también no solamente se tengan intérpretes de lenguas orales o que la información sea a través de lenguas orales, sino que se tenga también con lengua de señas y que esto se haga de manera mancomunada con las mismas personas sordas. Bueno, muy interesante. Eh, Veo que contaron con el apoyo de muchas personas sordas para poder lograr eso ante la ONU y lograr la promulgación del 23 de septiembre. Bueno, y en relación a la Semana Internacional de las Personas Sordas, la última semana de septiembre y el 23 de septiembre como Día Internacional de la Lengua de Señas, este año el lema es la lengua de señas para todos o la lengua de señas es para todos. ¿Por qué escogen este lema para este año? Es una muy buena pregunta, Daniel. Porque nosotros nos estamos dando cuenta entonces que ya hay un elevado reconocimiento por varias lenguas de señas, desde los gobiernos, desde las ONGs, desde diferentes actores de la sociedad, se está dando este reconocimiento. Se entiende entonces que la lengua de señas apalanca a las comunidades sordas y que se quiere tener este reconocimiento por las lenguas de señas. Hemos visto muchas organizaciones de personas sordas que están propendiendo porque se reconozca la lengua de señas de su país por parte de los gobiernos. En esto han trabajado fuertemente las asociaciones y las federaciones. Cuando se reconoce entonces la lengua de señas de cada país. Y no simplemente es que se reconozca y que quede en el papel, sino que esto sirva también para mejorar la calidad de vida de las personas de ese país y que pues además se cuente con ese reconocimiento allí a la lengua de señas y se traslada a diferentes espacios. Nos damos cuenta entonces que están pues las personas sordas que conocen la lengua de señas y que más personas pues a través de ese reconocimiento la puedan usar, más personas sordas puedan utilizar la lengua de señas y que no haya ese deprivamiento de la lengua. Encontramos que en ese primer congreso del que hablábamos de hace 69 años de la Federación Mundial de Sordos, pues la lengua de señas no era aceptada. En muchos países las personas sordas tenían que hablar la lengua de pronto a escondidas, lo hablaban en otros lugares donde no fueran visibilizados, pero ese empoderamiento y esa identidad han hecho entonces que las personas sordas puedan mostrar su lengua y que a su vez los gobiernos la reconozcan, que sea algo muy positivo para las comunidades. Y es lo que nosotros nos estamos dando cuenta alrededor del mundo. Cada vez más personas quieren aprender, quieren conocer la lengua de señas y la lengua de señas ya se está llevando a diferentes espacios. Por ejemplo,
en los Estados Unidos se tiene entonces que en las universidades se enseña también lengua de señas. En las universidades pues se ha enseñado ya diferentes idiomas como segunda lengua, pero entonces ya tenemos acá que se tenga la lengua de señas americana. Por ejemplo, como acá también se enseña una segunda lengua, qué bueno que también se enseñe como segunda lengua las lenguas de señas. Y es algo que ya han ido incorporando diferentes países en sus políticas, que las lenguas de señas se estén enseñando en diferentes espacios, que sea lengua de señas para todos. Y es muy importante saber que también exista investigación sobre las lenguas de señas. Hay muchas personas oyentes que están haciendo investigación sobre las lenguas de señas y esto también pues ha ayudado a que, perdón, error de intérprete, hay muchas personas oyentes que hacen investigación sobre lenguas orales, pero también que se haga investigación sobre las lenguas de señas, que de esta manera el estatus de la lengua de señas también vaya creciendo y vaya aumentando esto en este sentido, que también pueda servir de ayuda para que no exista más esa deprivación por la lengua de señas para las personas sordas, sino que sea lengua de señas para todos. Y ese es un derecho, lógicamente. Lo que tú dices es muy importante porque muchos niños sordos nacen en familias oyentes y tienen la necesidad de tener ese input lingüístico desde muy pequeños, en la primera infancia, ¿sí? Diferente a de pronto niños que nacen oyentes y luego quedan sordos. Entonces, la lengua de señas deben ser para todos los niños en todas las condiciones y los adultos sordos también. Bueno, quisiera también hablar un poco más acerca del lema, ¿sí? Porque dice para todos, ¿sí? Lengua de señas para todos. Me genera una duda, una inquietud, porque si bien la lengua de señas debería estar en todos los espacios, muchas personas oyentes al ver este lema podrían confundirse y dicen, bueno, la lengua de señas es para todos, yo la puedo enseñar, yo también podría de pronto, si soy intérprete de lengua de señas, dictar cursos de lengua de señas. Entonces, quisiera que nos des un poco más de claridad acerca de este lema y cuál es la implicancia de lo que dice para todos, porque también vemos que muchas personas oyentes de pronto establecen negocios a partir de la lengua de señas. ¿Qué significa para todos? Entiendo. Pues cuando nosotros hablamos de que este lema es lengua de señas para todos, es que se entienda que es en todos los países, pero a lo que nos referimos no es a que la lengua de señas no pertenezca solamente a la comunidad sorda. La lengua de señas es de la comunidad sorda, es su patrimonio y es que no exista ese deprivamiento de ese patrimonio o que se vulneren los derechos lingüísticos de la comunidad, sino que a través de la lengua entonces se pueda acceder a muchos espacios, que se pare por esa discriminación o ese deprivamiento en el uso de la lengua. Cuando hablamos de un acceso total a través a los espacios es a través de la lengua de señas. Por eso vamos paso a paso. Y lo importante en este sentido es encontrar ese reconocimiento por las lenguas de señas y que sea para las personas sordas con el apoyo de las personas oyentes, porque es un trabajo que no podemos hacer solos como comunidad. Y es por eso importante que sea un trabajo desde las asociaciones de sordos y con las asociaciones de sordos. Las personas oyentes pueden apalancar esta clase de procesos, pero quienes deben llevarlos en primera instancia son las personas sordas. Incluso cuando hablamos de pronto de negocios o de emprendimientos y demás que sean de las personas sordas, que no exista de pronto esa apropiación cultural de las personas oyentes en enseñar la lengua de señas y que no sean las comunidades o las asociaciones de sordos quienes las enseñen. Deben ser ellos y no o terceros que tomen las lenguas para enseñarlas en otros espacios. Es algo positivo el tema de la enseñanza de la lengua de señas, pero es algo que debe reconocerse directamente a las comunidades de sordos. Finalmente, pues nosotros también hemos hablado con las diferentes asociaciones, los diferentes movimientos asociativos de las personas sordas alrededor del mundo y muchas veces, pues ahora en estos tiempos de COVID no se entiende la información de parte de los intérpretes, porque quizás los intérpretes quieren ir primero, pero entonces en ese sentido es muy bueno el apoyo que quieren hacer, pero es bueno que comprendan que no son ellos quienes deben ir primero.
Es positivo efectivamente que una persona oyente quiera aprender la lengua de señas, que quiera propender por esa accesibilidad. Claro que sí, es muy bueno. Bien, como lo estabas diciendo, los diferentes contextos son diferentes. Claro, las personas oyentes pueden aprender la lengua de señas, están invitadas a utilizarla también como un idioma de comunicación, pero siempre respetando la lengua de señas como patrimonio de las personas sordas. Sí, respetando a la comunidad sorda. Entonces, totalmente de Así acuerdo con la es. información que nos compartes, Joseph. Bueno, pues la siguiente pregunta, la cuarta pregunta, quisiera saber a nivel mundial qué han visto ustedes desde la federación en relación a la pandemia por el COVID-19. ¿Qué tipo de plan de trabajo han tenido para trabajar de la mano con sus miembros? ¿Qué plan de emergencia han tenido que implementar? Claramente esta situación del COVID-19 pues nos ha afectado a todos, incluyéndonos a nosotros en la Federación Mundial, y lo que nosotros es todos esos viajes, lo que nosotros queríamos hacer, pues hemos tenido que aplazarlos. No sabemos cuándo se puedan volver a hacer, cuándo podamos volver a esa agenda que nosotros teníamos en un principio. Hemos parado ciertas cosas en este momento, pero entonces ha cambiado frente a esta clase de conferencias, por ejemplo, a través de Zoom o a través de programas de videoconferencia. Digamos que para nosotros las personas sordas esto nos ha ayudado a tener esta accesibilidad de una manera mucho más rápida. Encontramos que, sin embargo, encontramos que en cuanto al COVID, pues la información no ha sido muy accesible para las personas sordas. Eso es lo que nosotros queremos, que la información sea accesible, al igual como lo es para las personas oyentes, que nosotros podamos acceder a este tipo de información y que no se nos deje de lado, porque esto también nos va a afectar a todos. Entonces, que la información sea accesible, sea para todos. Para nosotros como Federación Mundial de Sordos, efectivamente, ha sido muy rápido esta clase de sistemas que nos ayudan en la información, pero requerimos entonces que todos los programas, radio, demás, todo esto pueda traer la interpretación, como igual como se está haciendo en este espacio, que contamos con intérprete y que el recuadro de intérprete pues también sea un recuadro grande, un recuadro visible, que permita el acceso a la información, que se cuente con intérpretes en los momentos en los que se da la información. No que sea de pronto una información de lengua oral y que después se acceda a la lengua de señas, sino que sea en tiempo real, en el mismo momento en el que las personas oyentes acceden, pues también nosotros como personas sordas poder acceder. Y precisamente frente al COVID, la Federación Mundial de Sordos ha hecho información, ha interpretado información en más de 100 países para que esta información sea clara para las personas sordas. Entendemos claramente que hemos encontramos las diferentes personas que necesitan este acceso a la información. Digamos que esta situación también nos ha permitido identificar lo que está sucediendo frente al acceso a la información en todo el mundo para las personas sordas, y pues que se requiere claramente de espacios accesibles a través de la lengua de señas o de interpretación en la lengua de señas. Qué bueno también es entonces que entender cómo ha cambiado la dinámica con los gobiernos, con las universidades, en diferentes espacios. Y nosotros estamos también trabajando con los jóvenes desde la Federación Mundial de Sordos para mostrar a las universidades cómo se puede hacer la accesibilidad total para las personas sordas en sus clases, en las clases de la universidad, porque muchas veces pues en las universidades no se cuenta con los servicios de interpretación, o ahora en estos tiempos de pandemia pues no se estaba contando. Y también esto ha hecho que ciertos espacios, ciertas situaciones vayan cambiando, y también como por ejemplo lo que ha sucedido con los elementos de bioseguridad, como los tapabocas. Entonces, por ejemplo, algunos han implementado el tapabocas con esa visibilidad. Bueno, voy a presentar. Di hola, Hola, tan bonita, hola. estoy en una reunión con Colombia. Bien, entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, eso nos pasa a todos. Nos pasa en la WFD trabajando desde casa, a ustedes les pasa, a todos nos pasa y estamos trabajando desde casa. Entonces, decía, por ejemplo, esta situación que sucede con los tapabocas.
Nosotros también estamos trabajando con la Organización Mundial de las Personas Hipoacúsicas, con la Federación Mundial de Personas Hipoacúsicas, con los jóvenes, promoviendo pues que ese uso de las mascarillas, de los tapabocas, sea claro, porque muchas veces las personas oyentes utilizan estos tapabocas que no tienen esa barra frontal, pues que es transparente y que no se entiende muchas veces lo que la persona nos quiere decir. Entonces, también promoviendo ese tipo de accesibilidad y continuando en la promoción de la lengua de señas, de manera tal pues que todos podamos entendernos. Bueno, nuevamente, muy interesante todos los cambios que han hecho por el COVID-19. Aquí en Colombia también nosotros hemos trabajado muy de la mano con los procesos de incidencia para lograr el servicio de interpretación en televisión. Gracias al COVID lo estamos teniendo en este momento, pero la norma establece que aunque debería hacerlo, solamente es durante la emergencia sanitaria, no de manera permanente. Entonces, como comunidad sorda, nosotros estamos haciendo también un proceso de incidencia para que esto sea permanente en el tiempo y no se vea interrumpido luego de que ya cese la emergencia sanitaria. ¿Sí? Porque pues es como un reconocimiento temporal a este derecho al acceso a la información que luego desaparece por esta situación Pero particular. Pero eso, bueno, ahí vamos. eso es una buena situación. Ya hay cosas que decir y decir, bueno, ¿por qué durante la emergencia sanitaria tuvieron intérpretes y ahora no los van a tener? Entonces ya se ha dado un primer paso y esperar que ese primer paso siga hacia adelante y no se retroceda en lo que ya se ha logrado. ¿Por qué devolvernos? Eso es lo que se debe decir ahora. Si ya se tiene por qué devolvernos. En un país, por ejemplo, en Ucrania, encontramos una situación particular. Efectivamente, pues inició la pandemia allí, las personas sordas empezaron a decir, bueno, no estamos accediendo a la información, no estamos accediendo de pronto a poder hacer llamadas, a podernos comunicar. Entonces, el gobierno dijo, está bien, vamos a tener intérprete las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de estos medios digitales para que ustedes puedan comunicarse. Entonces, eso fue un gran paso en cuanto a la accesibilidad para las personas sordas en ese país. Estamos encontrando efectivamente pues que el COVID nos está presentando barreras, pero a su vez nos está presentando diferentes oportunidades. Sí, claro, la emergencia por el COVID-19 ha abierto nuevas oportunidades para las personas sordas. Sí, lastimosamente es como contradictorio decir que el Así COVID es. nos brinda oportunidades, pero sí, es así. Bueno, y la siguiente pregunta, sí, la quinta pregunta que tengo para ti. Bueno, muy relacionada con la anterior. En este momento, muchas personas sordas, en relación a la información, a la comunicación, han tenido que hacer cambios en el acceso a diferentes espacios, que anteriormente eran presenciales, en este momento son virtuales. ¿Qué aspectos positivos y negativos ves en este sentido para las personas sordas? Es algo que precisamente nos inquieta mucho, porque bueno, estamos trabajando a través de plataformas móviles, de plataformas de videoconferencia, se está haciendo estos cambios en un aumento muy rápido y en estos plataformas de videoconferencia, pues muchas personas hablan al tiempo, es algo que está cambiando la modalidad en la comunicación. Se está teniendo entonces también las videoconferencias, eso ya va subiendo de a poco. Ya nos hemos despedido entonces de otras cosas, pero pues nosotros queremos que esta accesibilidad pues sea para todos y que se encuentre de la mejor manera. Así como tenemos de pronto entonces el Zoom, no sencillamente, o las diferentes plataformas de videoconferencia, que nos encontremos en estos espacios, sino que hagamos cosas interesantes, muy importantes en estos espacios y que la comunicación pues vaya a diferentes espacios. ¿Qué estamos encontrando? Que todos los días, cada día, pues estamos nosotros en nuestras casas, no estamos juntos, cada uno está en diferentes espacios, pero pues sabemos que podemos continuar conectados, que podemos continuar trabajando todos de la mano y que efectivamente pues el COVID ha crecido bastante y que para las personas sordas ha sido una situación para adaptarse y para conocer de nuevas situaciones.
y que se ha logrado esa accesibilidad para las personas sordas a través de hablar con esos referentes oyentes que puedan propender por esta accesibilidad. Justamente, la Federación Mundial de Sordos ha hecho diferentes capacitaciones el año pasado y que justamente vino de ese congreso que tuvimos en París y el congreso que tendremos ya dentro de, bueno, decíamos 4 años, bueno, de 3 años que tendremos después. Y entonces seguiremos trabajando, no simplemente esperar y ser un ente que dé línea técnica y que espere a que nos llamen a dar esa línea, sino que nosotros también estamos haciendo esta estrategia de capacitación y fortalecimiento para trabajar a través de que se tengan las personas que conozcan acerca de esta accesibilidad para las personas sordas, capacitar a las personas sordas, capacitar a los defensores de derechos, a todas las personas que puedan propender por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que se garanticen los derechos de las personas. Obviamente, el COVID ha afectado, pero pues entonces hemos empezado a trabajar por otras líneas. Esperamos a que cuando el COVID, esta pandemia pueda terminar, pues podamos volvernos a ver, volvernos a abrazar y que pues sea positivo para todos. Obviamente, estas estrategias que hemos implementado en este momento nos hemos dado cuenta que varias de ellas son muy buenas y que vamos a continuar haciéndolas. Sí, creo que el COVID nos ha demostrado que podemos hacer estos cambios, que los cambios sí son posibles. Así que anteriormente decíamos, no, las reuniones no se pueden hacer, no tenemos los recursos económicos para los viajes, pero ahora nos damos cuenta que la tecnología es una herramienta sumamente valiosa para que podamos reunirnos y seguir trabajando juntos. Ya no tenemos la excusa de lo económico, desde nuestras casas podemos trabajar virtualmente, podemos trabajar en acceso a la información, difusión de la información y finalmente por los derechos de la población sorda. Correcto, correcto, eso es. Y como ejemplo, nosotros vamos a mostrar la Semana Internacional de la Persona Sorda, en la que nosotros continuamos haciendo de una manera normal esa promoción de nuestra semana, esa campaña por el visibilizar la semana de las personas sordas y lo estamos haciendo a través de programas de videoconferencia. Gracias a esas oportunidades que se nos presentan de poder tener las videoconferencias, pues hemos ahorrado en cuanto a lo que tiene que ver con desplazamientos, pero pues ahora podemos poder tener esa conexión a través de la web con los 7 continentes y esperamos pues que en estos meses y precisamente en este mes se pueda acceder a la información de una manera clara. La WFD precisamente no se enfoca en un solo hemisferio o en un solo continente. Estamos trabajando por todos y para todos. Creo que podríamos decir la Federación Mundial de Sordos para Todos, ¿sí? Y creo que la tecnología Incluyendo los también es un niños. gran apoyo. Sí, un gran apoyo, incluso para regiones en las cuales aún hay una baja cobertura de Internet. Creo que podríamos trabajar en ese sentido. Y ahí también articulo mi sexta pregunta. A nivel mundial, ¿cómo han identificado desde la Federación que el COVID-19 ha afectado a la educación de las personas sordas? ¿Sí? Si hay regiones que no tienen cobertura de Internet, por ejemplo, regiones de África, de Sudamérica y otras regiones del país, del mundo, perdón, que podrían llegar a afectar la educación de las personas sordas por no contar con la tecnología. Bueno, frente a eso, lo primero que quisiera decir es que hay regiones del mundo donde la conectividad no es muy buena y que nosotros como Federación Mundial de Sordos, pues no podemos comunicarnos con los miembros de esos espacios a través de programas de videoconferencia. Así que lo hacemos a través de comunicaciones por escrito para podernos seguir comunicando con ellos y que nuestros miembros en esos espacios pues puedan seguir recibiendo la información. Frente a lo que tiene que ver con el tema de la educación, pues efectivamente hemos tenido un cambio muy grande y que la conectividad, la internet ha servido muchísimo, ha acercado a las personas, pero también hay una gran variedad de situaciones que se están presentando en diferentes países.
países ricos, países que son más pobres. Hay una variedad en cuanto al acceso al Internet o el acceso en ciudades, en cabeceras municipales, y ya cuando se hace en zonas rurales es muy diferente. Por eso cuando decimos que la educación para todos, pues es muy importante tener en cuenta esta situación y que nosotros con la WFD seguimos trabajando con estos actores sociales que nos permitan esta inclusión y que sea una inclusión para todos, para todas las personas con discapacidad y para todos los grupos etarios, para personas sordas, personas de pronto con más medios económicos, quienes son personas de grupos vulnerables que no cuentan con estos medios, que los gobiernos puedan darse cuenta de la variedad que existe en la comunidad y a su vez pues ajustarse a esa variedad. Obviamente, pues los gobiernos han visto la situación que está sucediendo con el COVID y entonces lo que hacen es dar la información de pronto a través de sus cadenas de radio o diferentes tipos de información. En este caso, nosotros decimos, bueno, para que te adaptes también tiene que existir en la lengua de señas. Ahí estamos hablando de adaptarse a la formación también cuando existe la lengua de señas, cuando tenemos intérprete en televisión, cuando contamos con todos estos diferentes espacios. En las ciudades, entonces, por ejemplo, como decía, se cuenta con una mejor internet, pero en las zonas rurales quizás no se tiene. Entonces, ¿qué se va a decir en estos momentos? Por ejemplo, en espacios rurales donde no se cuenta con televisión. También es muy importante encontrar, como decía, esa variedad y que se pueda tener los intérpretes en esos espacios. Nosotros seguimos haciendo pues esta búsqueda, esta investigación de las diferentes condiciones a las que se están enfrentando las personas sordas, poder tener esta gran base de datos y podérsela entregar a los actores sociales para que conozcan qué es lo que está sucediendo. Estamos encontrando precisamente muchos niños, muchos jóvenes sordos que están accediendo a la información pues a través de la lengua de señas, pero muchos otros no. Y hay muchos niños sordos que se encuentran aislados, que se encuentran solos y que al no tener de pronto esta conexión, pues tampoco están encontrando la información en la lengua de señas en este tiempo específico de pandemia, cuando es tan importante poder tenerla. Entonces siempre es muy bueno que los gobiernos, las universidades, todos los espacios educativos puedan entender que se requiere de esta accesibilidad y que no simplemente sea tener el intérprete de lengua de señas en todo momento, sino que quien dé la información, que quien dé la enseñanza, la dé directamente en lengua de señas, que sea proficiente en lengua de señas y se pueda comunicar directamente con la persona. Pero por eso es que hablamos de diferentes ajustes razonables y diferentes situaciones por la variedad con la que cuenta la comunidad. Aquí es donde tenemos que seguir trabajando a este respecto. Y otra cosa que nosotros hemos visto y que es muy importante es poder trabajar con las familias, porque ahora que hay el cierre de las escuelas, nuestros niños sordos, los niños sordos están con sus familias y es importante que puedan comunicarse bien con ellos, porque estos tiempos de aislamiento social que ya llevamos varios meses, nuestros niños están en sus hogares y si no cuentan con una comunicación con sus familiares en lengua de señas, pues van a estar perdiendo oportunidades y se van a estar sintiendo mal. Nosotros con la WF, desde la WFD, estamos trabajando por hacer esa promoción del aprendizaje de la lengua de señas, que las familias se interesen por aprender la lengua de señas del país en donde están, que puedan comunicarse con sus hijos, con sus familiares sordos y de esta forma pues también propender por una mejor calidad de vida y que los gobiernos a su vez también nos ayuden en esta campaña que queremos y que estamos haciendo. Bueno, sobre este tema de la educación, también las familias, los docentes que deben ser proficientes en lengua de señas, también Claramente. intérpretes de calidad. Creo que son muchos factores y me alegra mucho conocer la experiencia de la Federación Mundial de Sordos a nivel mundial. También UNESCO, no recuerdo cuáles son las siglas en inglés, ¿sí? Que trabaja directamente desde la ONU, esta instancia de la ONU que trabaja en temas de educación. También es bueno saber que la Federación Mundial de Sordos está trabajando de la mano con la UNESCO. Bueno, y ya la siguiente pregunta
A nivel mundial hemos visto en diferentes países, España, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, en varias regiones del mundo, que recientemente las personas sordas han manifestado que muchas personas oyentes en algunos momentos hacen apropiación cultural. ¿Sí? Sienten que hay una apropiación cultural por parte de personas oyentes, al igual que las comunidades indígenas, con todos sus patrimonios culturales, las artesanías, ¿sí? Que se respeta que esto es propiedad y patrimonio de ellos. Las personas sordas sentimos que la lengua de señas también es un patrimonio nuestro. Esto lo hemos visto en diferentes contextos a nivel internacional. ¿Qué piensas de esto? Sí, precisamente esa situación se está presentando alrededor del mundo y es que muchas personas se sienten interesadas por conocer de la lengua de señas y que también quieren tener de pronto diferentes souvenirs con lengua de señas y que es algo que antes era de la comunidad sorda y que servía que sirve para su accesibilidad y pues fue abierto para todas las personas. Sin embargo, la mayor cantidad, hay una gran cantidad, un gran porcentaje de personas que están aprendiendo y que están trabajando con las personas sordas. Sin embargo, unos aprenden y se van, y un porcentaje más bajo es ese porcentaje de personas que comprende realmente el valor de lo que es la lengua de señas, que no es sencillamente un mercado, que no es algo para negociarlo. Obviamente, pues la lengua de señas es para todos. Todos lo pueden utilizar, personas sordas, personas oyentes, así como cualquier idioma. Pero entonces viene el asunto acá de esa apropiación de una lengua, de lo que estamos viviendo en un mundo globalizado. Si esa apropiación va a servir para discriminar a los hablantes de esa lengua y que se olvide a esa comunidad, ese no debería ser el objetivo. Porque se entiende que hay personas oyentes que ven la lengua de señas y que quieren apropiarlo como su cultura. Por ejemplo, cuando hay las canciones, que se hacen canciones en lenguas orales y después se hacen canciones en lengua de señas. Bueno, ok, pero muchas de las personas sordas tal vez también gustan de esta clase de arte y lo hacen por su cuenta, porque la lengua de señas también tiene su poesía. Y muchas de las personas oyentes que hacen esta clase de interpretaciones quizás no son tan claras como podría ser para una persona sorda, o no llega realmente el sentido como lo transmitiría un artista sordo. Y en el mundo se aplaude más al artista oyente que quizás a este artista sordo. Es muy importante tenerlo presente, es tener presente que se debe velar por esa calidad de vida y por los derechos de las personas sordas. Ya ese sistema o ese paradigma de estar ayudando a la persona sorda ha pasado. Estamos en el año 2020 y las personas sordas no requerimos que nos ayuden. Muchos de nosotros decimos, yo no necesito la ayuda. Se necesita de pronto es ese apoyo o ese reconocer a la comunidad. La comunidad lo que está buscando es un reconocimiento, una visibilización. Eso es lo que nosotros buscamos. Pues, pero claramente, como digo, entendemos muchas personas que están Sí, presentando y esas el inquietudes o las protagonismo, las situaciones. actitudes, sí. Exactamente. Y que quizás muy pocos son esos que están buscando ese protagonismo, y lo que se quiere es que se vea es más a la persona. Allá hay unos pocos que están diciendo, no, el protagonismo no me lo llevo yo, sino que tiene que llevárselo la persona sorda. Es la persona sorda quien se muestra. Bien, en este momento a nivel mundial, internacional, es importante ese respeto a la comunidad sorda. Sí, es importante entender que esto es nuestro patrimonio. Sí, hace parte de una tradición patrimonial que tenemos las personas sordas, una tradición cultural. Además, las acciones deben estar siempre de la mano con la comunidad sorda. Y vemos de pronto personas, organizaciones que realizan acciones sin trabajar de la mano con las organizaciones de personas sordas y de pronto sin una conciencia lingüística, lo que tú decías, se ponen el guante, ¿sí? De la lengua de señas y la apropian de alguna manera.
Y es que no es algo de las personas sordas solamente, sino que también pasa con otras minorías lingüísticas de lenguas orales. Cuando otras personas quieren venir a llevarse su patrimonio y quieren mostrarlo y pues no se muestra a la minoría. Bien, y la última pregunta, ya la octava, en relación a las organizaciones de personas sordas. Además, los procesos de incidencia que realizan estas organizaciones de personas sordas para el reconocimiento de los derechos, para brindar espacios que garanticen la accesibilidad de la población sorda, que se vea a los sujetos sordos como sujetos de derecho. ¿Quiénes son responsables y cuál es el papel de la organización de sordos en este proceso de incidencia? Un gran cambio que se ha visto hasta ahora en estos últimos 14 años es que tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es que en los diferentes países pues se está buscando garantizar los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo nuevo que nosotros tenemos en este momento? Que los gobiernos han firmado, ratificado la convención y que han dado entonces todas estas leyes en pro de que se ratifique. Ahora, lo más importante es que también se escuche a las organizaciones, se preste atención a lo que las organizaciones están diciendo, a sus necesidades y que los gobiernos pues hagan ese monitoreo de que se estén cumpliendo realmente sus derechos con base en la firma o en la ratificación de la convención. Y es que precisamente en el artículo 43 se habla de no dejar a nadie atrás. Y es lo que nosotros queremos, que se logre precisamente esto hacia el futuro, que ya hemos venido trabajando durante estos 14 años, hemos visto que los gobiernos han venido haciendo cambios, lo cual es muy importante, pero también es necesario entonces que se vean las necesidades actuales y que se escuche a las organizaciones de las personas. Es muy bueno entonces a las personas que nos están viendo en estos momentos. Ustedes son miembros de FENASCOL, tienen a los miembros en este momento. ¿Por qué no son miembros de FENASCOL? ¿Cómo pueden apoyar a las asociaciones que están en su país? ¿Cómo pueden apoyar a la federación? Y que de esta manera pues haya una visibilización mucho más grande frente al gobierno y lo que se tiene que cumplir. Entonces, eso es lo que nosotros seguimos buscando y seguimos luchando. Bien, precisamente en este momento en Colombia tenemos varias entidades, no, son contadas con los dedos, pero sí hay entidades que trabajan en los procesos de incidencia cuando realmente esto le corresponde a las organizaciones de personas sordas. Y creo que todavía falta trabajar de la mano, trabajar articuladamente. Por ejemplo, entidades, organizaciones o agrupaciones que promueven leyes para las personas sordas, pero sin tener en cuenta cuáles son los movimientos asociativos y qué es lo que realmente está propendiendo la comunidad sorda organizada. Entonces, el gobierno tiene una responsabilidad, pero debe trabajar siempre de la mano con la sociedad civil. Entonces, ese tema sí es muy interesante. Bueno, aquí entonces finalizamos con las preguntas que teníamos preparadas inicialmente. Damos la bienvenida a Henry Mejía, director general de FENASCOL. También él estaba mirando las preguntas de Facebook, estaba viendo qué tipo de preguntas o inquietudes tienen las personas que estaban visualizando esta transmisión en vivo. Bueno, muchas gracias, Joseph, por toda la información que compartiste el día de hoy con nosotros, muy importante. De verdad, FENASCOL, como Federación Nacional de Sordos de Colombia, quiere ratificar el deseo de seguir trabajando de la mano a nivel internacional con la Federación Mundial de Sordos, como siempre lo hemos hecho, ¿sí? Así es. No podemos trabajar en líneas diferentes porque pues eso no sería lo correcto. Entonces, desde FENASCOL estamos trabajando siempre de la mano con la Federación Mundial de Sordos, en este momento en el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas. Quisiéramos que fuera un mes para poder hacer más actividades. De hecho, aquí lo estamos haciendo con muchas actividades de promoción. A veces Bien. una semana se nos queda corta, entonces sería como también trabajar ante los gobiernos
un poco más de tiempo, un mes de las personas sordas. Y aquí lo estamos haciendo. Muchas gracias por este espacio, también muchas gracias por el video que nos compartiste con el reto donde dices accesibilidad, derechos, lengua de señas, ¿sí? Entonces, no sé si lo podemos mostrar, ¿sí? A ver, lo podemos mostrar, tenemos el video de... Excelente, sí, Muy muchas bien, gracias. muy bien. Muchísimas gracias. Eso demuestra la articulación que tenemos desde la Federación y FENASCOL, ¿sí? También es importante trabajar con los gobiernos, ¿sí? Este reto es para la comunidad sorda, pero tiene como objetivo principal incidir en los gobiernos, hacer visible nuestra lengua en diferentes espacios, también que las asociaciones de sordos en las regiones puedan trabajar con los gobiernos locales, hagan incidencia, por eso es tan importante para nosotros. Y además, eh, si los gobiernos, si los gobiernos logran también hacer parte de este reto, nosotros estamos aquí desde FENASCOL promoviendo, entregando como recompensa por asumir el reto un mes gratis de servicios de interpretación. Entonces también es una estrategia de gana-gana. Únanse a esto para que nosotros también podamos acceder a diferentes espacios. Sí, quiero mostrarle ahora unas imágenes de unos niños. Wow, qué bien. Sí, estamos promoviendo en todos los espacios, en todos los grupos, niños, jóvenes, adultos, porque también los niños deben tener la oportunidad de crecer en un entorno con lengua de señas. Como anteriormente decías, las familias son muy importantes también como primer núcleo comunicativo en lengua de señas. Los gobiernos también deben ser parte de este proceso, debemos hacer incidencia para que la lengua de señas ocupe muchos más espacios. Entonces, en eso estamos trabajando. Aquí en Colombia, a ver, cuéntame. Y esto precisamente tiene que ver con lo que estábamos hablando de la lengua de señas para todos, para cada uno. Que sea en las familias, que los niños que también crecen en estos ambientes tengan el derecho a crecer con la lengua de señas, que los padres sordos tengan derecho a la lengua de señas y de inculcársela a sus hijos, a los hijos oyentes de padres sordos, a los codas, que todos tengan este acceso. Qué lindo este video que nos demuestra precisamente esto, que hay esa accesibilidad y que pues están las lenguas, que las lenguas son naturales a cada uno de nosotros. Sí, así es. Muchas gracias. Y además, aquí en Colombia, con las diferentes instancias de gobierno, estamos trabajando también con los referentes de discapacidad y tenemos una actividad en 2 días, ¿sí? En 2 días, el 17 de septiembre, precisamente también vamos a trabajar con el consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad. Podemos ver qué actividad tenemos el 17 con el afiche. Qué bien. Bien, la persona que vimos en la imagen es el consejero presidencial para las personas con discapacidad y precisamente vamos a tener un encuentro entre el presidente de la Federación Mundial de Sordos y Jairo Klopatowski el próximo 17. ¿Para qué? Para firmar un acuerdo que está siendo promovido por la Federación Mundial de Sordos. Entonces el jueves 17 precisamente vamos a tener otro espacio virtual donde a partir de la incidencia que hicimos, Jairo Klopatowski va a firmar este documento. Y se va a firmar este tema de la lengua de señas como derecho para todos, ¿no? Que dentro de este documento que se firme exista ese reconocimiento por las personas sordas, por la lengua de señas y que muchos gobiernos lo firmen, porque justamente hay muchas personas que
hay muchas personas que están firmando precisamente en Islandia, por ejemplo, ya el gobierno la ha firmado y qué bueno también que más gobiernos lo sigan firmando. Esperamos que Colombia pueda ser el segundo país que se Sí, sume así, ojalá, ahí lo a... estamos lográndolo, sí, yo creo que sí, el 17 vamos a ser el segundo país que firma este acuerdo, sí, el 17 vamos a estar precisamente en este espacio virtual con Jairo Klopatowski. Y en el país, también aquí en Colombia, eh, la vicepresidenta, ¿sí? La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también nos mandó un video, miremoslo en este momento. Excelente. Ella es la Felicitaciones. vicepresidenta de Colombia, ¿sí? Entonces estamos tratando de llegar al presidente también, ojalá podamos hacerlo para visibilizar nuestra lengua. Bueno, de verdad que pues tenemos muchísimos comentarios, tenemos muchos agradecimientos, muchas felicitaciones, casi no veo preguntas, entonces, Bueno, siéntanse libres de preguntar lo que quieran. No se preocupen. O si pueden hacer preguntas sobre lo que vimos o que si quieren hacer preguntas acerca de algún viaje que quieran hacer de pronto. Sí, si no, aprovechen que tenemos este momento para que me puedan hacer las preguntas porque después ya toca viajar y ya no se podrá hacer, será más complicado. bueno, como les decía anteriormente, muchas felicitaciones. Tenemos 165 personas en este momento conectadas en vivo, incluso de diferentes países de Costa Rica, Perú, Uruguay, Brasil, muchas personas que están mirando en este momento esta transmisión en vivo. Así que muchísimas gracias, Joseph, por este espacio. Nos alegra muchísimo poder continuar trabajando unidos de la mano con la Federación Mundial de Sordos, lo cual es sumamente importante. La Federación Mundial de Sordos, como ustedes saben, también trabaja enmarcada en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, al igual que nosotros. Y este trabajo ha sido muy importante. Muchos gobiernos han dicho que una de las limitantes para poder dar cumplimiento a nuestros derechos es el tema económico. Sin embargo, como Daniel decía anteriormente, desde FENASCOL, con nuestras 37 organizaciones de personas afiliadas a nivel nacional, hemos trabajado para hacer incidencia en los gobiernos locales, regionales, y en Colombia también hemos trabajado muy de la mano con el gobierno, con el consejero para la participación de las personas con discapacidad, y ha sido también gracias a la orientación y al ejemplo que nos ha dado la Federación Mundial de Sordos, de ese trabajo articulado entre gobierno y sociedad civil. A mí me alegra mucho el poder ver que muchas personas de Latinoamérica están justamente en este momento viéndonos y nosotros seguimos trabajando por todas las regiones, por todos los continentes, en todo el mundo, por las personas sordas en todos estos continentes. Y como Henry lo estaba diciendo, Henry como secretario regional de la WFD para Latinoamérica, estamos trabajando unidos, estamos haciendo ese trabajo mancomunado y además de eso, pues tenemos acciones como estas, como lo ha sido esta webinar, en la cual la estamos haciendo con otras regiones. Y precisamente el próximo mes tendremos otra webinar que va a tener a más regiones del mundo. Vamos a seguir trabajando con ellos para saber cómo están, qué es lo que les está sucediendo y en qué se requiere seguir trabajando para más adelante. Estamos trabajando con todas estas situaciones, nos estamos poniendo la camiseta para poder seguir dando solución o prestando atención a estas soluciones. Pues justamente ya encontramos que se está dando ese reconocimiento a la lengua de señas y desde la WFD pues estamos trabajando para que se pueda dar este tipo de divulgación
nosotros tenemos nuestra sede principal en Finlandia, pero pues esa sede que está abierta para todos y que pueden venir a nuestra casa, por así decirlo, también a través de las redes, a través de de la videoconferencia. Y allí en nuestra sede pues tenemos las personas, los consultores, los diferentes consultores que pueden dar este tipo de información y también consultores que tenemos desde Latinoamérica que están en la WFD. Tenemos a Susana Santrich, perdón, a Susana Stiglitz, que es de Perú y es precisamente una consultora que está con nosotros en este momento en la WFD y está trabajando también por estos derechos y la accesibilidad en la lengua de señas. Entonces, qué bueno que ella ya va a empezar a trabajar con nosotros en estos momentos. Que tenemos el secretario regional y que tenemos también, pues como decía, estos consultores provenientes de América Latina. Perfecto. Nuevamente, me alegra mucho. Tenemos, Daniel, ¿tú querías decir algo? Sí, muy de la mano con lo que estaba compartiendo Joseph, estaba mirando algunas preguntas y también algo muy recurrente es el tema de la accesibilidad al sector salud, a la licencia de conducción y también que el 17 de septiembre, en 2 días, Joseph va a tener la oportunidad, vas a tener la oportunidad de estar de la mano también trabajando y firmando este documento con el consejero para la participación de las personas con discapacidad del gobierno colombiano. Entonces, pues es uno de los temas recurrentes, ¿sí? Para que tú también lo tengas en cuenta, el tema del pase de conducir, acceso a la salud, acceso a la educación. El jueves en 2 días vamos a estar, a ver a qué hora es, Henry, ¿me confirmas? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, sí, a las 2 de la tarde vamos a tener esa transmisión en vivo. Entonces eso quería retomar. A las 2 de Colombia, pero las 9 de Noruega, ¿sí? Las 9 de Noruega tenemos una diferencia Perfecto. horaria bastante amplia. Sí, lo siento molestarte en horas de la noche y No agradezco hay nuevamente problema, que no hay compartas problema. aquí con nosotros el importante trabajo que hacemos las personas sordas de manera unida a nivel mundial las 24 Así horas del es. día. Y con el COVID peor, la carga se ha redoblado, triplicado, porque nos toca estar en encuentros virtuales, reuniones virtuales 24 horas al día porque a uno le toca estar en una reunión en un momento y además conectado a Facebook a otra reunión virtual y en el celular en otra. Entonces la tecnología, si bien ha sido una herramienta, también es pues agotador, pero el trabajo es gratificante y seguiremos trabajando unidos. Y es que encontramos diferentes asociaciones de personas sordas que están trabajando con nosotros en estos momentos a través de diferentes espacios de videoconferencia, en diferentes regiones, en diferentes momentos del día. Y nosotros como WFD desde la junta directiva, pues la junta directiva es de todo el mundo, tiene personas de todo el mundo, entonces estamos atentos las 24 horas a las situaciones que se puedan estar presentando y tenemos que estar viendo todo el mundo, tenemos que estar pendiente de todos esos usos horarios. Ahora tenemos ese jet lag, pero desde nuestra casa con el diferente horario en los que nos estamos reuniendo. Entonces, pues de pronto en algunos lugares apenas está amaneciendo, en otros lugares ya está anocheciendo, entonces digamos que esos usos horarios van cambiando cada 2 horas, pero me parece muy bueno entonces que se pueda continuar haciendo este tipo de reuniones, que como junta pues podamos hacer esta clase de viajes, seguir trabajando con las personas sordas pues a través de la videoconferencia, pero sobre todo desde la manera presencial y poder estar unidos con la comunidad. Bueno, y también en cuántos países ¿en cuántos países estamos trabajando? Sí, 91 países en este momento. La junta directiva está Tenemos trabajando. tenemos desde nuestra junta, entonces tenemos una persona de Venezuela, por ejemplo, acá en Latinoamérica, tenemos una persona de Canadá y de Estados Unidos, hay 2 personas, entonces lo que tiene que ver con América del Norte, de África también tenemos un representante de Sudáfrica,
Y tenemos también de la parte de Europa, tenemos de Dinamarca, tenemos de Rusia, de Albania. Y como les comentaba, entonces, después de Rusia, también en la zona de Asia tenemos de Tailandia. Son todos los miembros que componen la junta directiva en estos momentos. Y además de eso, pues de Islandia, la parte norte de Europa, noroccidental de Europa. Pero pues por eso decía, es algo bastante positivo que desde la WFD la junta no sea una junta regional, sino que esté compuesta por personas de todo el mundo y que sea una junta diversa, que nos podamos ver todos, que podamos conocer las situaciones de todos. Y que incluso esto pues también llega al otro hemisferio, la parte A sur, Nueva Zelanda, a sí, a Nueva Nueva Zelanda. Zelanda, todos los países. Ese primer encuentro que tuvo la Junta pues se hizo en Nueva Zelanda y veremos entonces mañana vamos a preguntar entonces a ver qué viene para más adelante. Y la última es aquí en Latinoamérica. Sí, vamos a ver qué puede hacer también eh, por la costa pacífica de Latinoamérica. A ver. Una persona que está preguntando en redes dice, la Federación Mundial de Sordos, ¿cómo apoya a las diferentes asociaciones a nivel mundial? Una persona sorda en Perú nos está preguntando esto, ¿cómo conseguir el apoyo en el país? La Federación Mundial de Sordos cuenta con 125 asociaciones o federaciones miembro. Sin embargo, no la federación o la asociación de Perú no es miembro en este momento. Nos encantaría poder trabajar con ellos para más adelante. De nuestros 125 miembros, pues tenemos, la mayoría son miembros que también son miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Obviamente ellos tienen muchos más miembros. Esperamos saber por qué no están unidos con nosotros. Las asociaciones o federaciones nacionales que no están, nos gustaría llegar a ese mismo número, que suceda lo mismo como ha sucedido con ellos y que pues que no estén trabajando las asociaciones o federaciones regionales o nacionales por su cuenta, cada uno por su lado, sino que pues esa unión vaya construyendo una mayor fortaleza y que puedan ser miembros también de la Federación Mundial de Sordos. Y es que no tampoco queremos que sea una organización de tinte político, porque la Organización Mundial de Sordos no lo es. Entonces, que nuestros miembros no cuenten con ese tinte político y que sea compuesta por personas sordas. Cuando tenemos un miembro, pues de un país, debe ser de ese país y que cubra a todo el país, no que cubra una sola región del país, un departamento, un estado, una ciudad, sino que sea una organización nacional de cada país la que se afilie directamente con la WFD. Que su junta directiva pues sea compuesta por personas sordas, liderada por personas sordas. Y que además de eso, pues en ese país pueda estar tal vez de pronto apoyada por personas oyentes, pero que quien esté determinando la participación sean las personas oyentes, perdón, las personas sordas, no organizaciones de personas oyentes, porque quien debe llevar ese protagonismo y quien debe llevar la bandera de esa lucha es las mismas organizaciones de las personas sordas. Queremos que este modelo que ya han puesto las 125 federaciones y asociaciones que están con nosotros en la WFD, pues se repita para los otros países y que pues quieran también reconocer este movimiento asociativo y estar con nosotros. Ojalá pues
logremos superar ese techo de los 125 miembros que tenemos en este momento. Bien, pues ya para finalizar, quisiera dar la oportunidad a Joseph Murray como presidente de la Federación Mundial de Sordos de dar un mensaje final a todos los que están conectados. Primero que todo, darle las gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta webinar, que han visto esta participación. Sé que muchos están interesados también, personas oyentes, en conocer de la comunidad sorda, que desean apoyar, pero es muy importante propender por los derechos de las personas, ¿no? Que encontremos nosotros que sea como una especie de matrimonio, que exista ese apoyo de las personas oyentes, pero que sea para las personas sordas. Eso es lo que nosotros queremos trabajar, que se vele por los derechos, por la calidad de vida de las personas sordas y que exista también de pronto un apoyo de las personas oyentes, no que sea esa lucha de ellos. Y también decirle a la comunidad sorda que no es una lucha que nosotros logramos solos, que necesitamos unirnos, que necesitamos buscar esos derechos, buscar el reconocimiento por la lengua de señas, buscar la accesibilidad, lograr la accesibilidad, tener el derecho a la igualdad. Darle las gracias a todos los que estuvieron con este momento e invitarlos a tomar acción en apoyar a la comunidad sorda, en apoyar estas acciones que se están haciendo, por ejemplo, ahora en esta Semana Internacional de la Persona Sorda, que tenemos diferentes días y diferentes lemas, que podamos todos unidos trabajar juntos por ese mismo fin y trabajar de una manera feliz, trabajar contentos en este fin. Darle las gracias a FENASCOL por el trabajo que ha hecho, a toda la comunidad sorda colombiana, porque se está propendiendo justamente por mejorar la calidad de vida de las personas sordas. Gracias a todos, también gracias a todas las personas que nos vieron alrededor del mundo, a las diferentes asociaciones. Sigamos en esta lucha que alcanzaremos nuestros objetivos. Henry, sí, muchas gracias y muy importante que todas las personas, alcanzamos más de 200 personas conectadas simultáneamente. A todos ustedes les hacemos el llamado a seguir trabajando juntos, seguir trabajando de la mano. Sabemos que hay algunos grupos que no se sienten identificados de pronto con FENASCOL, ¿sí? Pues la idea es también convencerlos, vengan, hagan parte de este movimiento asociativo, trabajemos de la mano, los conflictos no llevan a nada, porque pues finalmente, como sabemos, esa separación del movimiento asociativo, esa segmentación, muchas veces también les da la oportunidad a las personas oyentes de manipular los espacios o de generar más conflicto. Entonces, la idea es que nosotros como personas sordas trabajemos de la mano, estemos unidos para finalmente hacer incidencia ante los gobiernos. Muchísimas gracias nuevamente. Joseph, muchas gracias. Gracias. Y nos vemos el 17. Bueno, el 17 tenemos otra cita, tenemos En 2 otro días nuevo nos espacio. vemos. Entonces, no un abrazo, no un adiós, sino un hasta luego. ¿Sí? Sí, hasta Un pronto. chao. Sí, en español decimos chao. Pero entonces con un cafecito y nos vemos. Bueno, nos vemos a las 2 de la tarde de Colombia. El jueves 17 vamos a estar compartiendo 9 este de espacio Europa. con representantes del gobierno nacional y el representante de la Federación Mundial de Sordos, un espacio sumamente importante para la firma de este documento. Así que ahí estamos aún trabajando para que el 17 seamos el segundo país a nivel mundial. Gracias, Ya yo tengo mi pluma nuevamente. lista acá. Joseph, nuevamente muchas gracias como presidente de la Federación Mundial de Sordos, también a Henry Mejía, director general de FENASCOL, a los intérpretes que nos acompañaron en este espacio como intérpretes de lengua de señas, intérpretes también a español oral. Muchísimas gracias a toda la comunidad sorda que estuvo conectada, un saludo y gracias a todos. Gracias también Muchas a los gracias. moderadores y todos. Gracias, Muchas Daniel. gracias. Bye, bye.